Soy Carmen, y si me das unos minutos, quiero contarte una historia. La historia de una mujer que pensó que su vida solo serían días que pasan en silencio, pero que encontró la fuerza para cambiarlo todo. Tengo 65 años, y toda mi vida he trabajado, limpiando casas ajenas, lavando ropa que no era mía, y cuidando a mi familia con estas manos que ahora están llenas de callos y arrugas, como un mapa que cuenta los años de esfuerzo sin descanso. Pensé que a esta edad podría descansar, sentarme con una taza de café, cuidar unas macetas en el patio, y contarles historias a mis nietos. Pero la vida, como he aprendido, nunca es tan simple como uno espera. El día que le dije a mi hijo Javier que quería jubilarme, imaginé una escena diferente. Tal vez un abrazo, una sonrisa, o al menos unas palabras de aliento. Pero cuando se lo dije, Javier me miró como si hubiera dicho la peor barbaridad del mundo. Sus ojos eran fríos, sin emoción, como si no fuera su madre, la que lo crió y sacrificó toda una vida por él. ¿Y quién va a pagar las cuentas?, preguntó, con una voz cortante como un cuchillo. Me quedé ahí atónita, sintiendo como si mi corazón fuera aplastado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Los viejos como tú solo sirven si siguen trabajando. Pensé en las noches en vela cuando él era pequeño, en las veces que cosí su ropa, en las comidas que preparé aunque estuviera agotada. Todo lo hice por amor, porque eso hace una madre. Pero ahora, todo lo que recibía era frialdad y desprecio. Con nota Israel, compose. Dijo que era una carga, que no podía darme el lujo de parar de trabajar. Sentí que ya no era una madre, sino una máquina, valiosa solo mientras produjera dinero. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre. Los hábitos de tantos años no se rompen fácilmente. Pero algo en mí había cambiado. Me sentía vacía, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Estaba en la cocina, lavando platos, mientras Javier y su esposa, Sofía, hablaban de remodelar la cocina. Tonto. Hablaban de azulejos nuevos, de un refrigerador más moderno, como si yo no existiera. Ni un gracias, ni un ¿estás bien? Solo órdenes cortas, demandas frías. Mamá, haz esto. Mamá, limpia aquello. Me sentía como una sirvienta en mi propia casa, una sombra que se movía por las habitaciones que había mantenido limpias toda mi vida. Miré a Javier, buscando en él algo del niño que solía tomar mi mano y sonreír cuando le contaba cuentos. Pero ese niño había desaparecido, reemplazado por un hombre extraño, que me veía como una deuda más que como una madre. Sofía no era mejor. Rara vez me miraba a los ojos, y cuando hablaba, su tono siempre tenía un toque de desdén, como si mi presencia fuera una gran molestia. Pensaban que mi vejez era algo vergonzoso, una enfermedad por la que debía disculparme. Me veían como un par de piernas que caminan, pero que ya no valen, solo útiles para recibir órdenes. Esa noche, mientras barría el pasillo, bajo la luz tenue, sentí un dolor más profundo que cualquier herida física. Pensé en los años pasados, en los sueños que tuve, pero nunca perseguí. Quería aprender a pintar, viajar, aunque fuera a la playa más cercana. Pero todo eso quedó enterrado bajo la responsabilidad, bajo días largos de trabajo y noches cortas de descanso. Ahora, cuando pensé que podría vivir para mí, el hijo que más amaba, me dijo que no tenía derecho a parar. Me detuve con la escoba, me enderecé y miré hacia la oscuridad. Algo en mí se encendió, no era rabia, sino una determinación silenciosa. No dejaría que siguieran tratándome así. No permitiría que mi vejez fuera una excusa para humillarme. Sabía que debía hacer algo, encontrar una manera de recuperar mi valor, no por ellos, sino por mí. Me volvería invisible, como ellos querían, pero no inútil. Y cuando llegara el momento, les mostraría que Carmen, la madre, la trabajadora, la mujer, nunca podría ser menospreciada. Esa determinación me llevó a un día que cambió todo, cuando me paré frente a un pequeño cartel, en el mercado cerca de casa. Si alguna vez has sentido tu corazón latir rápido por una oportunidad inesperada, entenderás cómo me sentía. Guardé el dolor de las palabras de Javier y Sofía como un secreto, y ese dolor se convirtió en la fuerza para seguir adelante. No les dije nada de mis pensamientos,
porque sabía que si lo hacía, se burlarían o me harían sentir más pequeña. Pero en mi interior, estaba construyendo un plan. Trabajaría como ellos querían, pero esta vez, por mí misma. Esa tarde, mientras pasaba por un callejón pequeño, vi un cartel frente a un restaurante. Se busca ayudante de cocina. Me detuve, con el corazón acelerado. Pensé en los años que había cocinado, limpiado, cuidado a otros. Sabía que podía hacerlo. No. Luché conmigo misma. Una parte de mí quería volver a casa, seguir con la vida conocida, pero la parte más fuerte me empujó a avanzar. Respiré hondo. Empujé la puerta de madera vieja, y entré. Dentro, el restaurante era pequeño pero acogedor, con un aroma a comida y el sonido de cuchillos cortando. El dueño, don Arturo, estaba detrás del mostrador, limpiando un vaso con un trapo. Levantó la vista, sonrió amablemente, y me preguntó qué quería. Pontonta. ¿Qué cuntasi? Emacisa. Disentada secunar masoren. Tendo, doy talario. Y la padantada anésica en colpanesa. Le conté sobre mí, sobre los años trabajando en casas, cómo había cocinado, limpiado, cuidado familias. No mencioné a Javier ni el dolor en mi corazón, solo hablé de lo que podía hacer. Don Arturo escuchó, asintió, y ni una vez me miró con lástima. Cuando terminé, sonrió y dijo: «Aquí no nos fijamos en la edad, doña Carmen, tiene experiencia. Y eso es lo que importa. ¿Puede empezar mañana?» Salí del restaurante con una sensación de esperanza que no había sentido en años. Pido. Sentí mi corazón latir de nuevo, como si hubiera encontrado un nuevo camino. Acepté empezar el trabajo al día siguiente, y al salir, el sol de la tarde me calentó la cara, suave y cálido, como si me animara. No le dije nada a Javier ni a Sofía sobre el nuevo trabajo. Quería guardarlo para mí, como un tesoro que no quería compartir con quienes no lo merecían. Empecé a levantarme más temprano, salía de casa con una excusa simple: ir al mercado o visitar a una amiga, y caminaba al restaurante. Los primeros días fueron duros. Mis piernas dolían por estar de pie tanto, y mis manos temblaban al seguir el ritmo de la cocina. Pero cada vez que quería rendirme, recordaba la mirada fría de Javier, la forma en que Sofía ni me miraba. Esos recuerdos eran como un motor, empujándome a seguir. No trabajaba por ellos. Lo hacía por mí, para probar que aún tenía valor, que los 65 años no eran el final. Poco a poco, me adapté al trabajo. Aprendí a moverme más rápido, a organizar las tareas para no agobiarme. Los compañeros más jóvenes empezaron a notarme. Miguel, un chico joven, bromeó diciendo que trabajaba mejor que muchos de la mitad de mi edad. Sonreí, sin decir nada, pero en mi interior sentía un orgullo que no había sentido en años. Aquí, no era solo una trabajadora. Era doña Carmen, alguien respetada, escuchada, vista. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, no solo físicamente, sino en espíritu. Empecé a ahorrar el dinero del trabajo, guardándolo en una caja pequeña bajo la cama. Era mi dinero, para mí, no para alimentar la ingratitud de Javier y Sofía. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sabía que no incluiría seguir viviendo como sirvienta en la casa de mi hijo. Y entonces, un día, una oportunidad inesperada llegó, abriendo una puerta que nunca me atreví a soñar. Sí. Todavía recuerdo esa tarde, cuando estaba recogiendo cajas en la parte trasera del restaurante. Don Arturo se acercó, con una expresión seria pero amable. «Doña Carmen», dijo, «necesito hablar con usted. Alguien quiere verla». Me detuve, sosteniendo una caja, y lo miré con sorpresa. «¿Verme a mí?», pregunté. Asintió y continuó. «Dice que usted le salvó la vida hace muchos años, y nunca pudo agradecérselo». Sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Salvarle la vida a alguien? No recordaba haber hecho algo tan grande. Mi vida había sido solo días largos de trabajo, cuidando a la familia, sobreviviendo a las dificultades. Dejé la caja,
Me limpié las manos en el delantal y sentí una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Quién es, don Arturo?, pregunté, con la voz algo temblorosa. Él solo sonrió, negó con la cabeza ligeramente, y dijo: «Está allá afuera, lleva 1 hora esperando. No se irá hasta hablar con usted». Respiré hondo, intentando calmarme. Una parte de mí quería negarse, tenía miedo de enfrentar el pasado. Había enterrado muchos recuerdos bajo años de trabajo, silencios y sacrificios. Pero la mirada amable de don Arturo me dio valor. Asentí, me quité el delantal, me limpié las manos otra vez y salí al área del comedor, con el corazón latiendo fuerte. Al salir, la luz de la ventana me deslumbró un poco. Miré alrededor, y entonces lo vi. Un hombre con traje gris, barba bien recortada, ojos brillantes, pero llenos de emoción. Se levantó al verme, se quitó el sombrero e inclinó la cabeza ligeramente, como si yo fuera alguien importante. «Usted es doña Carmen, ¿verdad?», dijo, con voz suave pero cargada de emoción. Asentí, aún sin entender qué pasaba. «No estoy segura de quién es usted», respondí, tratando de mantener la calma. «Un tío iniciado eso». Sonrió, con una sonrisa triste y cálida a la vez. «No me reconoce, pero yo nunca la olvidé», dijo. «Mi nombre es Luis». Cuando ese nombre sonó, sentí un escalofrío. Luis Punzolinto. Ese nombre despertaba algo de hace mucho, pero no podía recordarlo exactamente. Me miró, como buscando un recuerdo en mis ojos, y continuó. «Hace más de 30 años, usted me ayudó, cuando nadie más lo hizo. Me dio comida. Me cuidó cuando estuve enfermo, y me llevó al hospital cuando pensé que no lo lograría». Los pedazos de memoria empezaron a encajar. Recordé a un joven delgado, con ropa rota, vagando por el barrio donde trabajaba. En ese entonces, limpiaba para una familia acomodada, y lo veía recogiendo cartones. Un día, lo vi acurrucado bajo un árbol, temblando de fiebre. Sin pensarlo mucho, le llevé un plato de sopa caliente, lo envolví en una manta vieja, y cuando empeoró, lo llevé al hospital, aunque la gente me miraba raro. Miré a Luis, buscando al chico de antaño. «¿Ah, es usted?», pregunté, con voz temblorosa. Asintió con los ojos brillando. «Usted fue la única que me trató como humano», dijo. «Gracias a usted, sobreviví, estudié, y ahora tengo mi propia empresa». Me quedé ahí, atónita, sintiendo una oleada de emociones, sorpresa, emoción, y algo como justicia. Luis me invitó a sentarme, y don Arturo trajo 2 tazas de café. Luis contó su historia, de un niño sin hogar a un empresario exitoso. Habló de las dificultades, de las veces que casi se rindió, y de cómo mi bondad fue una luz en sus días oscuros. Escuché, sintiendo que vivía un sueño. Yo, Carmen, que toda la vida solo trabajé y me sacrifiqué, estaba ahí, siendo agradecida por un hombre exitoso que decía que yo cambié su vida. Entonces, Luis dijo algo que me dejó sin palabras. «Doña Carmen, quiero ofrecerle un trabajo», dijo, con voz seria. «Mi empresa necesita gente como usted, honesta, trabajadora, confiable. Quiero que trabaje en el área de mantenimiento, supervisando la limpieza de las oficinas. El trabajo no es pesado. El sueldo es bueno, tiene seguro y horarios flexibles». Lo miré, sin creer lo que oía. ¿Un trabajo? ¿Con buen sueldo y seguro? ¿A los 65 años? No. Continuó. «Si alguna vez necesita ayuda, búsqueme. Usted me salvó, y quiero devolverle el favor, no solo con un trabajo, sino de cualquier manera que pueda». Sentí mis ojos humedecerse, pero me contuve. Dije que necesitaba tiempo para pensarlo, y me dio una tarjeta con su número y la dirección de su oficina. «No necesita responder ahora», dijo. «Pero espero que acepte. No por mí, sino porque lo merece». Me dio la mano, y se fue dejándome con un café frío y una mente llena de pensamientos. Ese encuentro fue como una señal del destino, un recordatorio de que las cosas buenas que hice aún tenían eco. Y abrió una puerta nueva, llevándome a un viaje que nunca me atreví a imaginar. Aceptar la oferta de Luis no fue fácil,
pero sabía que era mi oportunidad de escapar de la vida en la que estaba atrapada en la casa de Javier. Lo llamé desde un teléfono público, y cuando dije que quería probar el nuevo trabajo, su voz rebosaba alegría. «¿Cuándo?» «No se arrepentirá, doña Carmen», dijo. «Lo arreglaré para que empiece la próxima semana». Sentí un calor en el pecho. Por primera vez en años, alguien me dijo que merecía ser tratada con bondad, no por trabajar para ellos, sino por ser yo. No le dije nada a Javier ni a Sofía. Sabía que no entenderían, o peor, me harían sentir que hacía algo malo. Continué en el restaurante de don Arturo hasta el último día, y al despedirme, sentí tristeza. «Es usted una gran persona, doña Carmen», dijo, tomando mi mano. «Cuídese». Asentí, conteniendo las lágrimas, y salí con una mezcla de alivio y emoción. El primer día en el nuevo trabajo, llegué a la oficina de Luis con una camisa limpia y mis mejores zapatos. Luis me recibió, con traje, pero con la misma sonrisa cálida. Me llevó por pasillos luminosos, presentándome a los nuevos colegas. «Esta es doña Carmen», dijo, con orgullo. «Es una persona especial, y somos afortunados de tenerla». Sentí mi cara arder. No estaba acostumbrada a esos elogios. Mi trabajo era supervisar la limpieza de las oficinas, limpiar, ordenar, asegurar que todo estuviera impecable. No era muy diferente a lo que había hecho toda mi vida, pero la sensación era distinta. Tenía una tarjeta con mi nombre, un casillero para mis cosas, y un área de descanso cómoda. Mis colegas, mucho más jóvenes, me trataban con respeto. Pedían mi opinión, me agradecían, y a veces traían pastel para compartir. Por primera vez, sentí que era parte de una comunidad. Empecé a ahorrar el dinero del trabajo, guardándolo en una cuenta bancaria secreta. Ver el saldo crecer me hacía sentir más fuerte que nunca. Ese era mi dinero, no para pagar las cuentas de Javier, ni comprar cosas para Sofía. Empecé a soñar con lo que podía hacer, tal vez un cuarto propio, o un viaje a la playa. En casa, hice menos. Ya no corría a cumplir cada demanda de Javier y Sofía. Cuando Javier preguntó por qué el desayuno era solo pan y café, dije, «Estoy cansada». Frunció el ceño, pero no dijo más. Sofía murmuró que me había vuelto perezosa, pero no me importó. Jafundet Baiksai no era su sirvienta. Me di cuenta de que Javier y Sofía dependían de mí más de lo que pensaban. Yo pagaba la luz, compraba comida, lavaba ropa, limpiaba, y lo daban por sentado. Pero sabía que si paraba, su casa colapsaría. No planeaba parar de golpe, quería hacerlo despacio, para que cuando me fuera, sintieran el vacío que dejaba. Un día, caminando a casa, me detuve frente a una agencia de viajes. Un cartel con una playa azul, y la frase, «paquetes para jubilados», me hizo parar. Nunca había viajado, nunca había subido a un avión. La idea me emocionaba y asustaba. Entré, pregunté sobre los paquetes, y cuando la vendedora dijo, «Le encantará el mar», sentí que estaba ante una puerta hacia la libertad. Reservé un viaje de 5 días a la playa, sin decírselo a Javier ni a Sofía. Pagué con mis ahorros, y al sostener el boleto, sentí que tenía el mundo en mis manos. Empecé a planear dejar la casa de Javier, no de inmediato, pero sabía que el día se acercaba. Busqué departamentos pequeños en alquiler, anotando en un cuaderno viejo que escondía. Cada paso que daba, era un paso hacia una vida donde no necesitaba pedir permiso para ser feliz. El día que subí al avión, salí de casa con una maleta pequeña y un corazón lleno de esperanza. Cuando el avión despegó, miré por la ventana, viendo nubes blancas, y sentí que volaba, no solo en el cielo, sino en mi propia vida. Sabía que al volver, no regresaría a la vida de antes. Era Carmen, y había elegido la libertad. Pero ese viaje fue solo el comienzo de una sanación más profunda, una que no esperaba. Al volver de la playa, traía la piel bronceada y un corazón aliviado. Ese viaje no fue solo unas vacaciones, fue una declaración de que merecía vivir, ser feliz. Continué trabajando en la oficina de Luis, donde me respetaban y me sentía valorada. Mantuve en secreto mi nueva vida, el trabajo, la cuenta bancaria, el departamento que buscaba. Quería que todo fuera a mi manera, para que cuando me fuera, entendieran que no era una carga, sino quien mantenía su mundo funcionando. Una noche, Javier entró,
con cara tensa, gran tonto. Mamá, tenemos que hablar, dijo. Dejé el libro que leía, esperando. Habló de problemas financieros, que Sofía perdió su empleo, y necesitaban que aportara más para pagar deudas. Escuché, pero en mi interior sentía una calma extraña. No estaba enojada, ni dolida, solo distante. Cuando terminó, sonreí y dije, no tengo dinero para dar. Javier se quedó boquiabierto. ¿Estás bromeando?, preguntó. Has trabajado toda la vida. Negué con la cabeza. Y ni tontoyo la cansa. Nescautaliano y aninto y aramald. Canasas de que. Lo que tengo, lo guardo para mí. Resuelvan ustedes. Se levantó, furioso, me llamó egoísta, pero solo lo miré, porque esta vez yo tenía el control. Esa noche, dejé de ser la sirvienta de la casa. Paré de hacer el desayuno, de lavar ropa, de limpiar los platos sucios. Al principio, Javier y Sofía pensaron que estaba cansada o deprimida, pero cuando seguí, se molestaron. Sofía murmuró que era inútil. Javier intentó obligarme a volver a la rutina, preguntando, ¿qué pasa, Pontoquinte? Dije que ya había hecho suficiente, que se encargaran ellos. Cada vez que decía no, recuperaba un pedazo de mí, deshaciendo las cadenas invisibles que me ataban. En la oficina, todo era diferente. Me respetaban, me escuchaban. Ana me enseñó a usar una app bancaria, y revisaba mi saldo cada semana, sonriendo al ver mis ahorros crecer. Luis dijo que estaba orgulloso de que cambiara mi vida. Es usted una inspiración, doña Carmen, dijo, y creí que iba por buen camino. Encontré un departamento pequeño en un barrio tranquilo, con una ventana que daba a una calle llena de árboles. Firmé el contrato sin decírselo a nadie, y al recibir las llaves, sentí que tenía mi futuro en las manos. El día que me fui, me levanté temprano, preparé un desayuno simple, limpié la cocina por última vez, y empaqué ropa, documentos y mis ahorros. ¿De qué se da? Cuando Javier y Sofía salieron a trabajar, llamé un taxi y fui a mi nuevo hogar. Me senté en la cama, miré la habitación vacía, y lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin respiraba sin sentirme una intrusa en mi vida. Mi teléfono empezó a sonar con mensajes de Javier. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? No respondí. No tenía miedo, ni enojo. Solo sentía que no merecían una explicación. No era una adolescente fugada. Era una mujer cansada de ser tratada como objeto, y elegí vivir con dignidad. Esa noche, me preparé un té, me envolví en una manta, y miré por la ventana. El silencio me abrazaba, recordándome que había encontrado paz. 3 días después, mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas. Javier dejó notas de voz, primero preocupado, luego enojado. Sofía llamó, con voz temblorosa, diciendo que me necesitaban. Escuché, pero no respondí. Imaginé sus caras al ver la cocina vacía, las cuentas sin pagar, la ropa sucia amontonada. Sonreí, no por maldad, sino porque estaban aprendiendo una lección que pagué con mi vida. Mi viaje no terminó ahí, sino que abrió un nuevo capítulo, donde encontré una sanación verdadera. Los días tras dejar la casa de Javier, viví en mi pequeño departamento con una libertad que nunca conocí. Seguí trabajando en la oficina, donde Luis y mis colegas me hacían sentir valorada. Me inscribí en una clase de pintura para adultos mayores, cumpliendo un sueño olvidado. Los trazos en el papel eran como si pintara mi vida de nuevo, con cada color, cada línea. Una semana después, una vecina llamó, contando que Javier preguntó por mí, que estaba desesperado, que contrataron a alguien para limpiar, pero nadie lo hacía como yo. Escuché, con un poco de pena, pero sin arrepentirme. Les di todo, y lo tomaron por sentado. Ahora, vivía para mí, y no volvería. Una tarde, recibí una carta de Javier, con letra temblorosa. Escribió que todo iba mal, que Sofía se fue, que perdió su empleo. Me pedía ayuda llamándome mamá, con un tono que no oía en años. Leí la carta, con un dejo de tristeza, pero no era el dolor de una madre lista para salvar a su hijo.
Sentí lástima por la mujer que fui, la que siempre puso a Javier primero. Quemé la carta, no con rabia, sino con decisión. Sabía que si volvía, me perdería a mí misma. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres mayores, donde compartí mi historia. La primera vez, temblaba al hablar, pero al ver ojos comprensivos, supe que no estaba sola. Había otras mujeres con historias como la mía, y nos apoyábamos con entendimiento. Y nos apoyábamos con entendimiento. Empecé a dar charlas en centros comunitarios, contando mi camino, y cada vez que hablaba, sentía mi herida sanar un poco más. Una noche, frente al espejo, me miré. Vi las arrugas, las cicatrices del tiempo, pero también una luz en mis ojos, la luz de la libertad y la paz. Pues, me toqué el pecho y susurré, Carmen, lo lograste, ya no estás sola. Sabía que, sin importar el camino por delante, caminaría con la cabeza en alto, porque me encontré a mí misma, y esa fue mi mayor victoria. Hola a todos. Espero que la historia de Carmen los haya inspirado tanto como a mí. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario abajo, contándonos qué te pareció, o comparte una experiencia propia. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y seguimos juntos en este viaje,